Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, buen mediodía para todos. Queremos decirle que el Consejo Moral Republicano ha realizado una sesión extraordinaria y vamos a pronunciarnos en relación al punto que sostuvimos en estos momentos de la mañana aquí en la sede del Consejo Moral Republicano. Ciudadano secretario, ¿puede decir los puntos? Punto único del día. Acto de desagravio a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno del Perú. Ahí la conformación del Poder Ciudadano y el Consejo Moral Republicano está integrada por 3 instituciones. 2 de ellas son fundamentales para la defensa de los derechos humanos, como es la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Por eso, antes de leer el comunicado, queremos darle la palabra a nuestro fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab. Sí, bueno, vamos. Muchas gracias. Efectivamente, en la mañana del día de hoy, a instancias del ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano, doctor Elvis Amoroso, hemos sido convocados con carácter extraordinario, como bien él lo ha dicho, para, en primer lugar, como órgano colegiado que reúne a 3 instituciones básicas de la República Bolivariana de Venezuela, como lo son la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, hacer una reunión que concluya en esta importante rueda de prensa para manifestar nuestro rechazo contundente, institucionalmente y a la vez de forma solidaria, democrática, por una acción insólita que raya en lo neofascista de las autoridades de la República del Perú, que tuvieron a mal y de manera bochornosa, aparte de la xenofobia que están promoviendo en esa nación contra venezolanos y venezolanas de buena voluntad, que independientemente de su condición social residen en esa nación, donde hemos visto cómo los han golpeado salvajemente en las calles, los han perseguido a mujeres venezolanas, las han agraviado las policías e inclusive autoridades militares han señalado y calificado de manera impune de miserables a nuestros compatriotas en esa nación. Para rematar, en días pasados, luego de esta acción xenofóbica que promueven las autoridades peruanas, volviendo a la época hitleriana, han realizado, repito, una acción inédita en contra de la magistrada Indira María Alfonso Izaguirre y el magistrado Arcadio Delgado, quienes son, en primer lugar, la magistrada Indira María Alfonso Izaguirre, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y el magistrado Arcadio Delgado, vicepresidente de la Sala Constitucional, negándoles el ingreso a territorio peruano el pasado 1 de octubre, bajo argumentos totalmente alejados de la convivencia democrática y civilista, inclusive negando un antecedente histórico, como todos lo sabemos, que es que un connacional, un compatriota ilustre, Simón Bolívar, fue nada más y nada menos uno de los grandes artífices, si no el más, para la liberación de Perú del yugo español. Por lo tanto, es una afrenta en contra del gentilicio venezolano, no solamente contra los magistrados del TCJ, no solamente contra las autoridades del Poder Judicial, sino contra el gentilicio que nos invoca como hermanos de la patria grande. En este sentido, no solamente les restringieron el ingreso, sino también les prohibieron, obviamente, su participación en nada más y nada menos que la reunión preparatoria para la 20 Cumbre Judicial Iberoamericana. Y también, obviamente, les negaron la posibilidad de asistir a varias reuniones
que tienen que ver con este tema, que reúnen nada más y nada menos que a poderes judiciales y Corte Suprema de Justicia de 23 países de Iberoamérica. Obviamente que aparte de la solidaridad que como cuerpo colegiado, que bien lo ha dicho el doctor Elvis Amoroso en su prólogo a esta rueda de prensa, nos compromete como venezolanos, rechazamos obviamente esta acción que es una escalada más de el tristemente célebre cartel conocido como Grupo de Lima. Y ahí estamos viendo las consecuencias nefastas de toda su actuación. Nada más y nada menos que en menos de una semana, 3 presidentes se han autoproclamado como tales en Perú. Uno de ellos ha disuelto el Congreso. ¿Con qué autoridad moral? Las autoridades de Perú, que han sido el hazmerreír de toda Iberoamérica y del mundo, van a venir a darle clases de democracia a la República Bolivariana de Venezuela y a las autoridades legítimamente constituidas, cuando ellos son prácticamente el circo de América con estas actuaciones en donde uno amanece un día y hay el nombre de un presidente y al otro día otro, y así sucesivamente durante años, no es solamente ahora. Y da la casualidad que fue en Lima, capital de Perú, donde esta secta de países, todos dominados por, repito, el neofascismo, han querido dañar la convivencia democrática y dañar la imagen de la República Bolivariana de Venezuela. Actos como este más bien enaltecen la unidad institucional, tal como lo ha dicho nuestro presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, y nos da una línea de actuación para seguir adelante en defensa de la democracia venezolana. Muchas gracias, presidente. Permiso. Voy a darle la palabra ahora a La Defensoría del Pueblo. Al defensor del pueblo. Muchas gracias, ciudadano presidente. Sí, es importante la solidaridad de las instituciones, de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Moral con todas las personas que son víctimas de atropello. En este sentido, nuestra solidaridad con Indira Alfonso, con la magistrada Indira Alfonso, con el magistrado Arcadio Delgado, por las vejaciones sometidas en Perú. Es importante también recordar que pase lo que pase, el gobierno de Perú, que está en una situación de inestabilidad, pase lo que pase en el gobierno, en el Estado, tiene que respetarse los derechos humanos en cualquier Estado y los tratados internacionales. Esa inestabilidad de Perú hizo que funcionarios de ese Estado cometieran muchas torpezas, una de violación de derechos humanos sistemática contra ciudadanos y ciudadanas venezolanos, que ese tema de la xenofobia es importante parar ese tipo de abusos contra personas de otro país simplemente por una campaña mediática. Eso es muy importante que se haga en el Perú, pero además a nivel nacional. Y en segundo lugar, el llamado al respeto a las leyes, a los tratados y convenios internacionales. Un Estado, por más inestable que tenga la situación de su gobierno, tiene que seguir respetando los tratados internacionales. Y pasando entonces por encima de los tratados, convenios internacionales, cometen este atropello contra representantes de un poder como es el Poder Judicial venezolano y también contra todos los poderes judiciales de Iberoamérica, que querían reunirse en Lima para preparar esta gran reunión de poderes judiciales y lamentablemente funcionarios de este Estado, pasando por encima de los convenios, tratados internacionales, pasando por encima de los principios en materia de derechos humanos, atenta contra estos 2 magistrados venezolanos. El llamado es que entonces todos los gobiernos de Iberoamérica hagan sentir también su voz para no permitir ese tipo de atropello que va destruyendo todo lo que es la construcción del Estado de Derecho a nivel internacional, los tratados internacionales, los respetos entre las naciones y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Pensemos que estas situaciones no pueden repetirse y el llamado entonces es a continuar
a discutir cualquier diferencia por la vía del diálogo, no por la vía de invasiones, agresiones entre países. Eso ya debe estar superado. Esa situación de poder, esa situación de asedio, de tratar de destruir poblaciones completas, de cercarlas, que no entre alimento, que no entre medicina, eso debe acabarse en el mundo. Estamos en esta semana, la semana bien importante, donde vemos la Semana por la Paz, donde están reunidas las Naciones Unidas precisamente para tomar acciones concretas para salvar el planeta. No podemos permitir agresiones de esta forma. Entonces, un llamado es a las autoridades peruanas que recapaciten, que sancionen a los funcionarios responsables de estas acciones y que permitan entonces que se puedan dar reuniones internacionales como la que se está preparando en Perú. Muchas gracias. Bueno, escuchando las palabras del doctor Ruiz, defensor del pueblo, y del fiscal general de la República, vamos a proceder a leer el documento que acabamos de aprobar en el Consejo Moral Republicano. Venezuela y sus instituciones son respetuosas del derecho internacional, así como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el jefe de Estado y de Gobierno, presidente Nicolás Maduro, y recientemente nuestra vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que brillantemente intervino en defensa de nuestra soberanía y haciendo las denuncias concretas en las Naciones Unidas. Así, igualmente, nosotros queremos sumarnos a todo ese esfuerzo que viene realizando el Estado venezolano como uno de los 5 poderes de la República para reforzar esa batalla por nuestra soberanía y por el respeto de cada uno de los venezolanos, encuéntrese donde se encuentre. República Bolivariana de Venezuela, Poder Ciudadano, Consejo Moral Republicano. Caracas, 3 de octubre de 2019. Comunicado. El Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, órganos que se conforman en el Consejo Moral Republicano, actuando en el ejercicio de las potestades contenidas por el artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 35 y 36 de la Ley del Poder Ciudadano, emite el presente comunicado a la opinión pública nacional e internacional. Las autoridades que integran el Poder Ciudadano rechazamos categóricamente y contundentemente el atropello causado a la magistrada Indira María Alfonso Izaguirre, primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y al magistrado Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, negándoles el ingreso a territorio peruano bajo los argumentos de restricción migratoria ordenadas por el gobierno de Perú, siendo retenidos y prohibido el ingreso a ese territorio. Estos altos funcionarios del Poder Judicial venezolano, atendiendo a la convocatoria efectuada por la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, viajaron a Lima, capital de Perú, para representar a la República Bolivariana de Venezuela en la segunda reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana y asistir a las diversas actividades programadas por los órganos de este encuentro, de la cual Venezuela forma parte como miembro activo y miembro fundador, instancia que reúne a los presidentes y presidentas y junta directiva de los poderes judiciales como Cortes Supremas y consejos de la judicatura de 23 países iberoamericanos. Nos hacemos solidarios con los magistrados que, ejerciendo la representación de la República Bolivariana de Venezuela, no se le permitió el ingreso por parte de las autoridades del Perú, actuando contrariamente a los principios que enaltecen el derecho internacional, atentando
ese país contra los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, los basamentos de la Carta de las Naciones Unidas y, en consecuencia, la flagrante violación de sus obligaciones como país anfitrión. Esta situación y otras agresiones a ciudadanos y ciudadanas venezolanas que se encuentran en la República del Perú representa un ataque a las instituciones legítimamente constituidas y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 35, literal C, establece lo siguiente, comilla: el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Cierra comillas. Por estos motivos, como Consejo Moral Republicano, firmes en nuestro propósito de mantener incólume ante cualquier ataque que presenta o menoscabe los principios de soberanía e independencia de nuestra patria, el Consejo Moral Republicano acuerda: primero, rechazar contundentemente el atropello contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y de los otros venezolanos que han sido víctimas de xenofobia y violación de los derechos humanos en la República del Perú. Segundo, exhortar a los órganos del sistema de las Naciones Unidas a que se condene categóricamente las irregularidades y atropellos y violaciones al derecho internacional público y a los derechos de participación que tenemos los estados que suscribimos los tratados y acuerdos multilaterales. El Consejo Moral Republicano: Elvis Amoroso, presidente, Contralor General de la República; Tarek William Sack, Fiscal General de la República; Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo; José Gregorio Martínez, Secretario Ejecutivo Permanente del Consejo Moral Republicano. Esto es para la firma aquí. Y se instruye a la Secretaría Permanente del Consejo Moral Republicano para que haga entrega de este acuerdo a la representación de las Naciones Unidas y a la representación legítima de la República del Perú, e igualmente a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias a todos.